No deje de alabar al Señor. No deje de alabar al Señor. No deje de alabar al Señor. Hemos llegado a su casa para bendecirle. Así que tómese unos segundos y dé gracias al Señor. Dé gracias al Señor porque usted hoy pudo llegar a su casa para bendecirle, exaltarle, glorificarle. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor amado, porque tú nos permites tener un día más de vida. Gracias porque podemos llegar a tu casa a adorarte, a bendecirte, a exaltarte, Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, Dios. Gracias. Bendito tú eres. Puede tomar asiento. Quiero felicitar a los padres de la casa. Muy pocos dijeron amén. Significa que no los trataron bien esta mañana. Que llegaron los pañuelos. Qué bueno que usted y yo podemos hoy disfrutar de estar en la casa del Señor. Qué bueno que usted y yo en esta mañana podemos llegar a su casa a adorarle, a bendecirle. Que hoy se celebra el Día de los Padres, pero los padres de la casa sabemos que nos tratan bien todo el año. Permítame en esta mañana sembrar en su corazón lo que Dios ha estado trabajando en los nuestros. Y ahí está mi nieto, mi último nieto. Por los pasados 2 meses hemos estado trabajando bajo el tema Una visión en común. A través de ella hemos compartido las actitudes correctas y cómo con el compromiso total podemos apropiarnos de aquello que Dios anhela para nuestras vidas. Hablábamos la semana pasada de lo importante de aprender y florecer utilizando las experiencias de otros y otras. Que debíamos arrancar de nuestro vocablo lo que siempre o se utiliza, donde se dice, nadie aprende por cabeza ajena. Creo en esta mañana disfrutaremos y compartiremos aquello que Dios está trabajando con esta casa. Permítame en esta mañana terminar con esta serie que ha sido la brújula para esta temporada. Creo que es el mejor día, el Día de los Padres, para cerrar esta serie, ya que ser padre significa compromiso, significa entrega. E igual requiere que en este tiempo la iglesia tenga compromiso y entrega con aquellos mandatos y estatutos que Dios sembró, que Dios declara en su palabra. Necesitamos compromisos con Cristo para que Cristo nos pueda confiar todos los sueños y anhelos que Él tiene para nosotros. De hecho, esta serie que termina hoy es la plataforma, es el cimiento para la próxima serie que comenzamos la semana que viene, titulada Enviados. La intención con esta nueva serie es que, sabiendo que tenemos una visión clara y en común, podamos salir a nuestro entorno y ayudar a otros y a otras a disfrutar de la bienaventuranza de este evangelio. Luego de haber presentado esta serie de enseñanzas, nos corresponde a nosotros decidir qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar. No puede haber espacio para la contemplación sin actos concretos y definitivos. Significa que no puede haber efervescencia sin compromiso. Déjeme decirle que en este caminar, con esto del compromiso, he visto iglesias que comienzan con empuje, comienzan con proyección, comienzan con promesas, con entusiasmo, y con el tiempo, lo que con esfuerzo se construyó,
se vuelve un recuerdo nostálgico, ya sea por descuido de los líderes o por la falta de comprensión. El pueblo pierde dirección en lo que Dios ha sembrado en cada iglesia, porque tal vez no entendieron los tiempos de Dios, o porque tal vez se enfocaron en otras cosas que no eran tan importantes y apremiantes. Yo no quiero ser una iglesia que comienza algo, que comienza con empuje, que comienza contenta y se detiene, sino una iglesia que discierne el tiempo que está viviendo y vive con un alto sentido de compromiso. Compromiso con nuestra familia, compromiso con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Necesitamos una iglesia con profundidad espiritual. Una iglesia con una entrega total a los sueños de Dios. Una iglesia cimentada en el propósito divino. Una iglesia en la cual Dios pueda confiar. Una iglesia donde Dios pueda entregar sueños. Una iglesia para todos y todas, sin ningún rechazo ni discrimen. Creo que Dios nos ha permitido estar en este lugar para mostrar un evangelio correcto, un evangelio con buenas actitudes, un evangelio de perdón, un evangelio de misericordia. Permítame en esta mañana hablarle a una congregación a la cual quiere Dios entregarle lo que nadie quiere. Entregar los proyectos que otros rechazan, los sueños que otros no creen. Déjeme hablarle a aquellos que están comprometidos con los sueños de Dios para este lugar. Permítame en esta mañana sembrar en cada uno de los que estamos aquí aquello que Dios ya ha soñado para nosotros. Una congregación que le crea a Dios aunque todo esté en contra. Una iglesia que cree que la mano de Dios nosotros podemos crecer y prosperar. Una iglesia que cree en la restauración. Una iglesia que cree en el perdón, en la misericordia, en el amor. Pero también cree en el compromiso, en la santidad y en la verdad. A esta congregación Dios puede confiarle tierras estériles que saben que en las manos de Dios pueden fructificar. A esa iglesia que en esta mañana yo quiero hablarle, Dios tiene el deseo y el anhelo de entregarle territorios que a ojo humano parecen inservibles, pero gente que cree en Dios y sabiendo que Dios está con nosotros, podemos alcanzar a aquellos y aquellas que necesitan de este evangelio. ¿Está conmigo, iglesia? Diga conmigo, una visión en común. Ahora, permítame utilizar la vida de Moisés como ejemplo de lo que significa ser un hombre en el cual Dios puede confiar. En Hebreos 11, 24 al 28, podemos ver un hombre con un alto sentido de responsabilidad por aquello que Dios le había enseñado. Un alto sentido de responsabilidad con lo que Dios le había permitido entender. Cuando estudiamos estos capítulos vemos un hombre que tomó decisiones que dejaron y marcaron una historia. Un hombre que entendiendo los tiempos de Dios, marcó la historia para las futuras generaciones. Oiga, cuando hablo de un hombre decidido, con compromiso, hablo de alguien como describe un pensador que dijo: una cualidad prominente en todo líder es un fuerte sentido de propósito y de dirección, que lo domina, dominante en la vida. Es el que sabe con una fuerza de convicción mayor del promedio lo que quiere lograr y hacia dónde quiere ir. El mundo se hace a un lado para dejar pasar al hombre que sabe a dónde va. Hablar de Moisés. Al hablar de Moisés, hablamos de un hombre con decisiones tan correctas y asertivas que trascienden a su tiempo.
De hecho, esas decisiones lo hacen merecedor de ser mencionado en los libros de Hebreo y en el libro de Hechos. Entienda esto. Las decisiones de Moisés trajeron bendición sobre muchas generaciones. Es fascinante porque si usted hace una búsqueda de la historia, no encontrará ningún monumento a la vida de Moisés. Si hace una búsqueda, no encontrará que la vida de Moisés, al pasar por Egipto, haya estado marcada por algún monumento, alguna estatua. Pero aún así, aunque la humanidad olvidó a Moisés, Dios se encargó de honrarlo. Aunque físicamente tal vez el pueblo no tuvo ningún acuerdo, no tuvo ninguna cortesía con el trabajo que hizo Moisés, Dios se encargó de honrar a Moisés. Por eso usted lo ve que le dedican y lo ponen en el salón de la fama de la fe. Ahí en ese salón usted verá cómo Dios se encargó de que su nombre fuera recordado. Aleluya. Aleluya. De alguna manera su pueblo se encargó de olvidarlo, pero Dios se encargó de honrarlo. Dios se encargó de enseñarnos a través de la vida de Moisés a vivir comprometidos con el sueño de Dios para con nuestras vidas. Aleluya. De hecho, cuando usted estudia con seriedad la vida de Moisés, se dará cuenta de lo mucho que valoraba Moisés la presencia de Dios. Por eso usted escuchará a Moisés decir: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entienda esto. A Moisés ya se le había dado una palabra directamente de Dios, donde Dios le dice: te voy a dar tierras, te voy a llevar a tierras que fluye la leche y la miel. Pero Moisés valoraba tanta la presencia que aunque las palabras fueron dichas por Dios, él le dice: si eso que me vas a dar va a impedir que tu presencia me acompañe, mejor no me lo des. Si eso esa bendición que tú me quieres entregar va a evitar que tu presencia me acompañe, mejor no me la des. Aleluya. Aleluya. La vida de Moisés me está diciendo: oye, que lo que te den, que lo que te entreguen, no evite tu contacto con Cristo. Aleluya. Que lo que puedas obtener de la vida no robe la posición de Dios en tu vida. Aleluya. Oh, bendito el nombre del Señor. Oiga, interesante porque la vida de Moisés me muestra un hombre imperfecto. Un hombre con algunas carencias como las tenemos usted y yo, pero decidido a caminar correctamente. En otras palabras, Moisés me muestra que más allá de los eventos de debilidad y carencia que todos y todas tenemos, al igual que él, su influencia trasciende a ese momento. Sus acciones trascienden ese instante. Como le dije, a Moisés se le va a entregar una tierra nueva. Pero Moisés está tan comprometido que dice: yo quiero marcar la historia de esta generación. Quiero mostrar que antes que cualquier otra cosa, Dios es primero. No lo quiero decir con la boca, quiero hacerlo con los hechos. Quiero vivir para que la gente pueda entender que más allá de los bienes materiales que pueda adquirir, Dios tiene la primacía en mi vida. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Yo quiero marcar la generación futura con mis actitudes. Yo quiero marcar la historia
dándole a entender a las próximas generaciones que el primado es de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios por la vida de Moisés. Ahora, yo quiero en esta mañana presentar los diferentes escenarios donde yo puedo inspirarme para vivir y caminar con una visión en común. Vaya conmigo, Hebreos 11:23. Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Este texto es fascinante, porque lo primero a lo que me invita hoy día a los padres es a proteger el destino de nuestros hijos. Lo primero que el legado de Moisés en esta mañana me dice es: cuida el destino de tus hijos. Protege su destino. Oiga, entienda esto, cuando Moisés nace, había un decreto de que todos los niños varones tenían que ser asesinados. Tenían que echarlos al río para que murieran. El faraón había dado las instrucciones para que cada vez que naciera un niño varón fuera echado a la mar, al río, para que se ahogara. Sin embargo, el texto dice que cuando los padres le vieron un niño hermoso, como mi nieto, cuando sus padres le vieron, entienda esto, la Biblia no está hablando del físico, porque los padres nunca verán a los hijos feos. Yo no he escuchado a ningún padre decir: mi hijo nació feo. La Biblia no me está diciendo no me está hablando de sus características físicas, porque como dije, los padres no vemos a los hijos feos. ¿Sabe por qué? Porque el amor es ciego. Broma, es broma. La Biblia lo que me está hablando y clarifica es de cómo era, qué es lo que está viendo su padre, el destino que están viendo sus padres. Y me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque dice, Nueva Traducción Viviente, donde dice: vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común. Cuando Moisés nace, sus padres no lo ven como alguien ordinario, sino alguien con quien Dios tiene propósito. Entienda esto. No hay una profecía sobre Moisés. No hay una madre estéril que da un hijo después de haber sido estéril. No hay un profeta que va donde ellos y le dicen: tú vas a tener al libertador. No hay una profecía de alguien que iba a liberar a su pueblo. Así que al nacimiento de sus hijos, al nacimiento de este hijo, lo que están viendo a futuro es relevado por el Espíritu. Y ellos están viendo lo que Dios puede hacer con él, no lo que Dios dijo que iba a hacer. Aleluya. Entienda esto, porque a veces queremos que Dios nos diga algo sobre nuestros hijos, pero ya Dios habló sobre nuestra herencia. Así que al usted acercarse a su hijo,
Más allá de lo que usted pueda estar viendo a su alrededor. Mire a futuro lo que Dios puede hacer con él. Mire a futuro a lo que Dios puede alcanzar, a qué vidas Dios puede tocar a través de él. Aleluya. Los padres de Moisés, al esconderlo, están arriesgando su vida. Porque como dije, hay un decreto de muerte. Pero sus padres entendieron que el destino de Dios estaba sobre su hijo. Los padres que están aquí, ¿qué no haríamos por nuestros hijos? Nos gustaría que cuando se enferman se nos diera a nosotros y no a ellos. Los padres de la casa estarán de acuerdo conmigo que cuando sus hijos están padeciendo, nos gustaría que el sufrimiento fuera con nosotros y no a ellos. ¿Qué no haríamos por ellos? Somos capaces de recibir hasta una bala por ellos. Somos capaces de recibir la enfermedad terminal por ellos. Estamos dispuestos a sufrir por ellos. Valoramos su vida como ningún otro ser humano puede valorarla. Son nuestro regalo de vida. Y estamos dispuestos a sufrir hasta las últimas consecuencias por verlos bien. No nos pesa recibir el agravio porque reconocemos el destino hermoso que tienen nuestros hijos en Cristo. Esto significa que estamos dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Ahora, le dije que el primer punto era que protejamos el destino de nuestros hijos. Significa que habrá momentos donde tendremos que meternos en la trinchera. Significa que en muchas ocasiones tendremos que ponernos en la brecha. Que tendremos que hacer guerra por ellos. Yo vengo a hablarle a una iglesia en esta mañana que ha decidido cuidar y proteger el destino de sus hijos, no solamente físicamente, sino espiritualmente también. Que ha decidido ponerse en la brecha para que Dios los guarde y los proteja. Que ha decidido meterle full time a la oración por la vida de nuestros hijos. Yo vengo a hablarle a padres y a madres que han entendido la responsabilidad espiritual y anhelan que sus hijos tengan mayores encuentros con Dios. Que anhelan que nuestros hijos tengan experiencias que los marquen espiritualmente hablando. Que anhelan que nuestros hijos tengan un destino glorioso en las manos del Señor. Si le pregunto a cada padre que está en esta casa esta mañana, dirán que su anhelo es que sus hijos lleguen más lejos de lo que ellos llegaron. Que vivan una espiritualidad más profunda, que desarrollen una profunda vivencia espiritual. Entienda esto, el texto dice que había un decreto de muerte para los niños dado por Faraón. Hoy en día, no hay un faraón pidiendo la vida de nuestros hijos. Pero existe un gobierno que está poniendo leyes que corrompen la profunda convicción de nuestros hijos. Hay un gobierno que se ha empeñado en hacer leyes que dañen las cosas que son sanas, que corrompan los fundamentos bíblicos. Hay un gobierno que está intentando dañar la mente de nuestros hijos e hijas. Son decretos de muerte para nuestros hijos. Porque se alteran los fundamentos y lo establecido en los roles que nos han definido como familia, desvalorizan la sociedad
y la hacen débil y maldicen nuestras generaciones futuras. Por esto es necesario que nos levantemos como padres, como madres, como familia, que estemos dispuestos a meternos en la trinchera del enemigo por el bien de nuestra familia. Oh, gloria a Dios por hombres y mujeres que en esta mañana entienden el riesgo que están teniendo nuestros hijos y están dispuestos a irse en contra de lo que ha decretado el faraón. Padres y madres que no se dejan intimidar por lo que quiere imponer la sociedad. Padres y madres que no están dispuestos a negociar los valores del reino porque han entendido que el destino que hay en sus hijos e hijas. Nuestros hogares son la esperanza para este país. No me creyeron, permítame repetirlo. Nuestros hogares son la esperanza para este país. Dios nos ha regalado hijos con destinos y tenemos que cuidarlos. Por esto, cuidaremos los límites dados por Dios. Por eso, usted y yo, en esta mañana, afirmamos nuestros pasos y declaramos la guerra a todo aquello que quiera dañar la mente de nuestros hijos. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios por padres y madres que están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para cuidar el destino de nuestros hijos. Ahora, lo segundo que quiero compartir en esta mañana, y voy más rápido porque veo que el tiempo avanza, es que te rehúses a apoyar lo incorrecto. Rehúsate a apoyar lo incorrecto. Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Oiga, llegó el momento donde Moisés tenía la capacidad de decidir el rumbo que quería para su vida. Entienda esto, Moisés había crecido en la opulencia de la hija del faraón. Él había crecido teniendo los privilegios que otros no habían tenido. Es fascinante porque el texto me está diciendo que él rechazó todas las comodidades que tenía en ese momento y en las futuras. Permítame exponerlo de esta forma. Moisés rehusó pasar por alto el mandato que le había llevado donde hoy estaba. Aquel decreto del faraón, Moisés ya hecho grande, no estaba dispuesto a aceptarlo como bueno. Moisés rehusó apoyar lo deshonesto, lo vil, lo menospreciable de ese decreto. Moisés es ejemplo de integridad. Ahora, la pregunta que viene a mi mente es: ¿cómo pudo rechazar la abundancia, la riqueza, los lujos? Vaya conmigo, versículo 25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La Biblia, Dios habla hoy, lo traduce de la siguiente forma. Traduce escogiendo, lo traduce por prefirió. Moisés puso en balanza, y cuando puso en balanza lo que había delante de él, sopesó más el propósito de Dios en su vida que todas las riquezas de Egipto. Sí, papi, lo que tú digas. Entienda esto, Moisés escogió la adversidad sobre la desobediencia. Él decidió el camino difícil antes de estar desobedeciendo en la corte real. Él escogió la escasez antes de rechazar el destino de Dios. La decisión de Moisés me enseña que en la vida llegarán momentos donde tendremos que tomar decisión. Que habrá momentos donde tendrás que tomar posturas. Es ahí, en ese escenario de vida, donde tu decisión te va a costar. Donde tu decisión
no va a ser sencilla. Y en ese escenario te invito a escoger lo que honre y glorifique el nombre del Señor. En el escenario difícil, donde tengas que tomar postura, te invito a escoger aquello que le agrada a Dios. En el momento que te cueste la decisión que tienes que tomar, te invito a que decidas por agradar y honrar el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. En ese escenario difícil, recuerda lo que ya Él ha hecho por ti. Recuerda el destino que tienes en sus manos. Y decide por Cristo. Oiga, pero permítame ir terminando. Versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Oiga, Moisés contempló. Moisés analizó y vio que era mejor su futuro que su presente. Entienda esto, él está en el castillo, en el palacio. Él está pasando bien. Y en ese instante, aunque tenía todo lo bueno, él entiende que su futuro es mejor que lo que podía ver allí. Ahora, permítame hacer teología de esta interpretación, de este texto. La Biblia, cuando usted va al relato bíblico, no va a ver la secuencia de cómo es que él llega a este escenario. Inclusive cuando va al Éxodo, no va a ver este discurso de la fe plasmado allí. E inclusive no dice que él estuvo delante del rey para explicarle y decirle y negar lo que se le había dado. Así que yo quiero en esta mañana pensar, a mí se me ocurre pensar, que antes de que Moisés pudiera rechazar y decidir por Cristo, ya él había tenido la experiencia en el desierto. Y es en el retorno a liberar el pueblo que entonces se le hace el acercamiento. Entienda esto, yo sé que usted vio la película y la película no habla de esto. Pero la Biblia en hebreo me está diciendo que él rechazó todo lo bueno del palacio por Cristo. Así que a mí se me ocurre pensar, interpretar, que ya él había visto las dos caras de la moneda. Ya él había crecido en el palacio y con la experiencia del desierto había tenido un encuentro con Dios. Así que a la hora de decidir, él puede decir, yo rehúso llamarme hijo de la hija de Faraón. En su regreso a Egipto, donde Moisés ya había experimentado el desierto, lo sobrenatural de Dios, él puede decir, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Es en la experiencia de la salsa ardiente que él puede decir, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fue en el desierto donde Moisés se encontró con alguien que no podía ver, pero podía experimentar. Aleluya. Aleluya. Es en el desierto donde Moisés se encuentra con el Dios invisible. Oh, gloria a Dios. Es en el desierto donde Moisés
se encuentra con el gran yo soy. El Dios que no puede ver, pero puede sentir. El Dios que no puede ver, pero puede experimentar. Oh, gloria a Dios. Es en el desierto. Aleluya. Es en el desierto donde Moisés se encuentra con el Dios invisible que le permite sentirlo. Escuche bien. Dios nunca te mandará a un desierto solo. Nunca estarás solo en un desierto. Dios siempre te acompañará en medio de tu desierto. El Dios que no puede ver, que no puedes ver, lo podrás sentir. Aleluya. En medio de tu desierto, el Dios que no puedes ver, lo vas a poder experimentar. El Dios invisible aparece cuando tú menos te lo esperas. Es a través de una llamada que te da aliento cuando tú lo necesitas. El Dios de lo invisible, el Dios invisible, que trabaja a través de un hermano o hermana que siembra en tu corazón una palabra de consuelo cuando tú te sientes acabado. Es a través de un cántico que te hace llorar. Oh, gloria a Dios. No lo ves, pero lo puedes experimentar. Aleluya. Es a través de un texto que te ministra, donde tus ojos físicos no lo pueden palpar, pero tu espíritu lo puedes sentir. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios. El Dios invisible que te permite tener experiencias sobrenaturales. El Dios invisible que te permite sentir la alegría y el gozo que nada te lo puede robar. Aleluya. Aleluya. Es ante esa experiencia de Moisés que entonces Moisés puede rechazar las riquezas. Porque aunque no lo ha visto, lo ha sentido. Yo vengo a hablar a una iglesia que no ha visto a Dios físicamente, pero ha experimentado la presencia que transforma actitudes. Yo vengo a hablarle a una iglesia que no lo ha visto físicamente, pero ha tenido encuentros sobrenaturales que le han mostrado el amor y la misericordia de Dios. Oh, gloria a Dios. Son esas experiencias las que le permiten hoy ponerte de pie. Son esas experiencias las que te permiten decir, yo y mi casa. Son esas experiencias las que te permiten decir, yo voy para la casa del Señor, aunque mi alacena esté vacía. Yo voy a llegar a la casa del Señor, aunque haya perdido el trabajo. Son esas experiencias en lo sobrenatural de Dios las que te permiten decir cada mañana, yo voy a servirle a Dios, aunque no lo vea. Oh, bendito Dios. Oh, bendito. Yo nunca lo he visto, pero muchas veces lo he sentido. Aleluya, 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 aleluya. El Dios invisible. Oh, gloria a Dios. El Dios invisible que me permite en los momentos de dolor sentir la paz. Este encuentro con el Dios invisible de Moisés en el desierto lo marca a tal punto que hoy se puede poner de pies y rechazar los placeres de este mundo. Aleluya. Usted y yo hoy estamos aquí y rechazamos los placeres de este mundo porque hemos experimentado en carne propia al Dios invisible. Si algo nos trae aquí en esta mañana a adorar, es que hemos experimentado el Dios invisible, que ha estado con nosotros en los momentos más dolorosos de la vida, que nos ha consolado en las pérdidas. Oh, bendito Dios.
nos acompaña en medio del dolor. Oh, bendito Dios. Que nos infunde confianza, aunque nos pongamos bravos. Aleluya, aleluya. El Dios invisible. Permíteme ir terminando, porque el texto dice, termina diciendo, porque teniendo puesta la mirada en el galardón. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé qué tú puedes estar viviendo en esta mañana. Yo no sé cómo se llama tu desierto. Yo no sé qué traumas sigues cargando en tu mente y en tu cuerpo. No sé qué tan dura es la prueba que estás enfrentando, pero algo sí sé, que Él prometió que si perseveras, que si afirmas tus pies, aleluya, aleluya, que si crees, aleluya, verás la gloria de Dios. En esta mañana yo te digo, mantén tu mirada en el galardón, para que puedas vivir como Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ponte de pie.